Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es en colaboración con Resin Pro. Me ha mandado este lote de productos que veis aquí con el que os voy a ir haciendo una serie de tutoriales. En concreto, en el vídeo de hoy utilizaremos la resina blanca veloz, que es ideal para aquellos y aquellas que quieran hacer un proyecto rápido, porque esta resina endurece en aproximadamente una media hora, así que fenomenal. Indicaros que en la página de Resin Pro no solamente podréis encontrar resinas, sino que también venden moldes, gomas, pigmentos, glitter, purpurinas y un sinfín de productos con los que podréis hacer multitud de manualidades, a cual más bonita. Dicho todo esto, os voy a recordar que en la página de Resin Pro, gracias al código que os voy a dejar aquí y en la cajita de información, podréis disfrutar de un 10% de descuento en todas vuestras compras. Así que no me enrollo más, no os mováis, que comenzamos con el tutorial. Adentro vídeo. Para comenzar a hacer nuestros llaveros vamos a necesitar la resina Bianca Veloz. Es la resina que me ha mandado Resin Pro y esta resina va en proporción del componente A 100 gramos y del componente B serían 110 gramos. Entonces, pues nada, vamos a mezclar los componentes empezando siempre por el componente A. Voy a encender mi báscula ya con mi vaso en gramos y voy a ponerlo a 0 gramos y voy a poner el componente A. Más o menos a ojo, ¿eh? Así, unos 40. Bueno, se han quedado 38 gramos. Y esto pues es una regla de 3. Yo cojo mi calculadora y hemos dicho que del componente A son 100 gramos y del componente B son 110 gramos. Pues vamos a hacer la regla de 3. Voy a multiplicar 38 por 110 gramos y lo voy a dividir entre 100 gramos. En este caso voy a tener que poner del componente B 41,8. Pues allá que me voy. Pongo la báscula a 0 y cojo el componente B y le voy a echar 41,8 o 42, porque va a ser un poco complicado atinar. Vamos a ver si puedo echar 42. Ahí estamos. Bueno, han sido 43, pero no pasa absolutamente nada, ¿eh? Vale, voy a retirar mis resinas porque ya no me van a hacer falta y voy a retirar la báscula. A continuación voy a coger mi palito y mis moldes, que los tengo aquí preparaditos, y vamos a dar vueltas durante aproximadamente unos 2 o 3 minutos en ambas direcciones y rebañando bien por los laditos para que se mezcle bien la resina. Recordad que siempre que manipuléis resina tenéis que hacerlo con guantes y en un sitio mayormente ventilado, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues emanan algunos vapores que no son demasiado buenos, entonces yo siempre recomiendo en sitios ventilados. Así que pues nada, aquí me quedo removiendo 2 o 3 minutitos y una vez que lo remueva lo voy a verter en los moldes.
Vale, ya lo he vertido en los moldes y lo voy a dejar así a cámara rápida para que veáis el proceso de catalización o de endurecimiento. Veréis que la resina se va volviendo gradualmente en color blanco y una vez que alcance el blanco total, pues eso quiere decir que ya está la resina catalizada. Ahora mismo no hay que tocarla, bueno, lo únicamente que voy a aplicarle un poco de calor para quitar algunas burbujas que han salido por aquí. Y voy a dejar que la resina catalice o endurezca. Así que nada, aquí os dejo el procedimiento a cámara rápida y cuando haya endurecido del todo, pues ya vuelvo y os comento cuál va a ser el siguiente paso que vamos a dar. Voy a quitar esta burbuja y ya está. Vale, pues aquí dejo el proceso a cámara rápida. Ha pasado como cerca de una hora aproximadamente y ya tengo mis moldes con la resina seca. Esta resina tarda en endurecer una media hora, pero a mí me gusta dejarla como una media hora más. Entonces, pues nada, voy a retirar así un poquito los moldes y voy otra vez, esta vez he cogido este vasito, voy a ponerlo y voy a encenderlo, siempre en gramos, y voy a coger esta otra resina, que es transparente, ¿vale? Para esta resina se llama Epóxica Veloz, ¿vale? Y es una resina transparente, no se va a quedar blanco, ¿vale? Se va a quedar transparente. Esta resina funciona en las proporciones del componente A hay que echar 100 y del componente B hay que echar la mitad, 50. Con lo cual yo siempre empiezo por el componente A y un poquito a ojo voy a echar para hacer lo suficiente para hacer una capa que cubra este molde. Y ahora lo vais a ver lo que le voy a echar. Vamos a echar aquí un poquito de resina. Así unos 26, vamos, 26 porque me he pasado, no es por otra cosa. Vale, yo siempre me gusta ponerle a los tapones la numeración, porque si me equivoco de tapón y pongo el B en el A o el A en el B, me va a catalizar el tapón y después no voy a poder abrir el bote. Así que yo siempre los tapones les pongo las letras por eso, ¿eh? Vamos a ver, hemos echado 26, pues voy a echar 13, bueno, 27, voy a echar 13 porque 13 y medio no puedo echar. Voy a ponerlo a 0 y voy a intentar echar 13. ¡Ay! Me pasé. Bueno, no pasa nada. Esto tampoco, aunque os paséis un poquito, no pasa nada. Vale, y a continuación voy a coger este bote que es de purpurina, como veis, es una purpurina transparente y yo creo que no está ni abierto, a ver. Sí, vamos a hacerlo así y voy a volcar una cantidad considerable para que se note bastante y vamos a quitar esto de aquí y voy a dar vueltas y vueltas hasta que se mezcle bien. Si veo que necesito echar más purpurina, pues la echaré a posteriori, que creo que sí que le voy a echar un poquito más porque a mí me gusta que se vea bastante purpurina. Así que voy a coger y voy a echar un poquito más para que quede bien cargadito. Así como este bote es grande, pues no pasa nada, se puede echar un montón. Vamos a seguir dando vueltas en todas direcciones, que se mezcle muy bien. Y una vez que la tenga mezcladita, voy a aplicar una capa fina en cada molde para que se vea la purpurina, para que se note que hay purpurina ahí dentro. Así que nada, unos 3 minutitos dando vuelta, así, rebañando bien por los lados en todas direcciones, y una vez que lo tenga echado, pues, y bien meneado, pues nada, os sigo comentando. Os dejo aquí la cámara rápida. Vale, y lo voy a dejar así, vais a ver el brillo tan espectacular que queda.
Y esta va a tardar un poquito más en catalizar. Esta resina no es veloz, no tan rápida como la otra, así que nada. Voy a esperar a que catalice esto bien, que esté bien sequito, y una vez que ya esté todo catalizado y seco, vuelvo y os sigo comentando cuál va a ser el siguiente paso. Lo siguiente que vamos a hacer mientras endurecen nuestros moldes va a ser lo siguiente. Yo tengo aquí otros moldes que son de unas figuritas. Tengo este que es de un caballito de mar, estos que son unas conchitas, este otro que es una carpa tipo koi y este otro que es un abecedario. Y lo que voy a hacer pues va a ser pues con pigmentos, que tengo aquí bastantes pigmentos, y con pinturas, pues va a ser rellenar estos moldes para después pegarlos en el otro molde que hemos hecho anteriormente. Tengo también aquí glitter de la marca Galaxy, que este está muy bien, de Resin Pro, y estos colores, que este es Color Fan en color negro, que este también es un color para resina, es un color acrílico para resina líquido, que voy a utilizar pues para hacer estos moldes de aquí. Así que pues nada, vamos con el trabajito. Bueno, y lo que voy a hacer va a ser con esta resina, la iCreation, pues voy a echar aquí en el bote, como os he dicho antes, del componente A son en la proporción de 100 gramos y del componente B 50, así que yo un poquito a ojo, porque tampoco hace falta demasiado, pues voy a echar la resina así como estáis viendo. Así, más o menos 29 o 30. Vale, esta sería una. Y ahora he hecho la mitad del componente B. Es decir, 15 gramos. Así. Yo creo que con esto tendré suficiente para todos los moldes que tengo aquí. Vale, voy a coger mi palito y vamos a mezclarlo bien, aproximadamente entre 2 y 3 minutos. Vale, una vez que lo tengo bien mezcladito todo, voy a coger estos otros dos moldes de aquí y del color negro voy a echar un poquito aquí, 3 gotitas, nada, muy poquito, ¿eh? Y voy a echar aquí, que yo creo que con eso voy a tener suficiente, y voy a echar otro poquito aquí. Vale, ahora con ayuda de otro palito muevo aquí para hacer el color negro, que se mezcle bien. Y aquí en este pues voy a echar esta pintura metálica de color blanco. Voy a echar un chorrito, así. Y con ayuda de otro palito pues voy a mezclarla. Y en este poquito que hay aquí pues ya le voy a echar esta marrón que tengo aquí pues para hacer probaturas, a ver cómo queda, si esto es ir probando. Voy a coger estos bastoncillos que tengo aquí y voy a aplicar una base de color a la carpa y a los caballitos de mar con este tipo de pigmentos que tengo aquí. Vais a ver cómo se hace. Voy a echar aquí un poquito de pigmento y con el bastoncito voy a ir aplicándole el color por dentro.
Y una vez que lo tengo, estos dos de aquí, voy a aplicarles la resina de color blanco. Y ahora, este de aquí voy a utilizar el de color negro y para ello me voy a ayudar de una pipeta porque si no me va a ser muy difícil, no sé si a lo mejor lo voy a poder echar con esto, voy a probar. Vale, y ahora sí voy a esperar a que todo haya catalizado. La resina que me ha sobrado la iré distribuyendo por otros moldes que tengo para no desperdiciarla. Y una vez que esté todo catalizado y todo endurecido, vuelvo y os sigo comentando cuál va a ser el siguiente paso. Y han pasado 24 horas desde que hice las resinas. Este tipo de resina que eché aquí me gusta que endurezca bastante, aunque en 8 horas se endurece, pero a mí me gusta dejarlo de un día para otro. Y bueno, pues voy a ir con el desmoldado de las piezas para que veáis cómo quedan, que la verdad es que quedan súper bien. Y ahora vais a ver el brillito, lo voy a acercar para que lo veáis, de la purpurina, ¿veis? Así a lo lejos no se aprecia, pero es que es un brillo espectacular y se crea así como una capita muy fina, a ver si logra la cámara enfocar para que lo veáis, ¿veis? Crea aquí como una capita muy finita, todo sería blanco menos esa capita que es de la purpurina, ¿veis? Con purpurina y esta también, y sin purpurina sería así, ¿veis? Cómo brilla y cómo se nota. Vale, vamos a desmoldar los caballitos de mar, que fijaros qué color tan chulo ha cogido con el pigmento, la verdad es que es súper original, me gusta muchísimo, estos moldes se desmoldan muy bien y quedan con muchísimo detalle. Vamos con la carpa. Que fijaros qué cosa más chula. Y vamos con las letras que no me terminan a mí mucho de convencer porque me costó bastante rellenarlas. Ah, pero sí, se quitan muy bien. Se quitan muy bien, lo que pasa que hay algunas que pues que no me han quedado muy bien, sobre todo esto, que es una M, ¿veis? Y fijaros, no se ha quedado muy bien. Se ha tapado ahí un poquito el agujerín y no ha quedado muy bien. Así que pues probablemente lo que haga pues será hacer otros moldes de estos, ¿vale? Porque mi intención es pegar después las figuritas aquí. Así que, pues bueno, este ha quedado un poquito clarito, quizá haga uno con otros colores más llamativos y con este igual. Así que, y a lo mejor probablemente también haga pues algún molde más con algún color original para que veáis cómo queda, que no sean los tres iguales. Así que nada, voy a hacer otros moldes
tantos de estos como de estos, igual que la técnica que me habéis visto, y en cuanto los tenga hechos, pues ya vuelvo y os sigo comentando. Y aquí vengo con mi despliegue de moldes ya todos hechos. Al final he hecho otra carpa diferente, ¿veis? Con otro colorcito, y también he hecho los caballitos de mar. Esta carpa me gusta más para este tipo de fondo, y esta pues me gusta más pues para este tipo de fondo oeste, que es más oscuro y se ve mejor. Así que pues nada, a este también le he aplicado un poquito de, como veis, de glitter, ¿vale? Que la verdad es que ha quedado muy bien. Y bueno, pues nada, sencillamente va a ser pegar las piezas. Bueno, antes de nada las voy a lijar un poquito para que pierdan este brillo y se adhieran mejor, y lo voy a pegar con pegamento de contacto tipo superglue. Lo voy a pegar aquí y luego sencillamente va a ser colgarle aquí una arandela tipo llavero. Así que pues bueno, como es solamente pegar y poner el llaverito, lo voy a hacer fuera de cámara, y una vez que ya lo tenga todo hecho, ya vuelvo y os enseño el resultado final. Y ya he pegado todas las figuritas a los soportes que van a conformar mis llaveros. Indicaros que las he pegado con este tipo de pegamento, que es un pegamento de cianoacrilato que yo he comprado en mi tienda de arte, pero si no lo encontráis, pues podéis comprar cualquier adhesivo tipo superglue, de estos que pegan instantáneamente. Luego indicaros pues que he colocado con una cadenita, ¿veis? He colocado a través del agujero una cadenita de este tipo, con este tipo de enganche, y he colocado lo que es el llavero que va donde van a ir colgadas las llaves, y así es como va a quedar. Así que pues nada, yo aquí ahora me voy a quedar poniendo los demás enganches a los demás llaveritos, y nada, simplemente deciros que si os ha gustado el vídeo, que no olvidéis compartirlo para que así lleguemos a más gente, el canal siga creciendo. No olvidéis regalarme esos pulgarcitos hacia arriba, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!